Día de hoy es funciones de nutrición, para lo cual vamos a comprender en qué consiste esta función. Todos los organismos necesitan energía para poder vivir. Los organismos que hacen fotosíntesis pueden capturar la energía de la luz solar y así almacenar en forma de azúcares y grasas y eso obtenerlo como alimento. La energía que gastan los seres vivos es recuperable. Esta recuperación es posible gracias a que un conjunto de actividades denominadas funciones de nutrición que ellos realizan les puede permitir a ellos obtener sustancias y energía que puedan darles digamos, los nutrientes para que puedan crecer y conservar la vida. ¿Qué significa nutrición? Cuando nosotros hablamos o nos referimos a nutrición, nos referimos a un proceso a un proceso conjunto de procesos mediante los cuales el organismo consigue sustancias necesarias para poder obtener energía y mantener la vida. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de nutrición existen? Existen dos, uno que es la autótrofa y otro que es la heterótrofa. Cuando hablamos de esta primera, la presentan las plantas, algas y algunas bacterias. Este tipo de nutrición el organismo es capaz de producir su propio alimento, ¿ya? Por un medio llamado fotosíntesis. Por otro lado, cuando hablamos de la nutrición heterótrofa, está presente en animales, hongos, protozoarios y la mayoría de bacterias. En este tipo de nutrición, el organismo no es capaz de producir su propio alimento, por lo tanto, no realiza fotosíntesis y entonces tiene que obtener la energía por otros medios y se alimenta de otras sustancias orgánicas, ya sean otros vegetales o de otros animales. Tipos de nutrición heterótrofa. Tenemos dos tipos. Uno que es heterótrofa absortiva, que es también llamada la saprofita, y otra que es nutrición heterótrofa ingestiva o también llamada holozoica. ¿Ya? La primera la presentan lo que son las bacterias, los hongos y algunos protozoarios. Este tipo de nutrición, el organismo digiere el alimento fuera del cuerpo, o sea, no en el interior sino fuera. Por eso se dice una digestión extracorporal y luego lo absorbe a través de su membrana celular. En cambio, la siguiente es todo lo contrario. Esto es propio de animales y algunos protozoarios también. Este tipo de nutrición el organismo ingiere, o sea, él come el alimento, ingiere el alimento y luego lo digiere y absorbe. Pero esta digestión va a ser internamente, dentro del cuerpo. Por lo tanto, estos individuos tienen estructuras y órganos especializados para que puedan hacer este proceso de digestión. Funciones de nutrición más importantes. Tenemos la primera, que es la fotosíntesis, la cual es un proceso biológico que ocurre fundamentalmente en plantas y en algas. Por este proceso, estos dos individuos, que son plantas y algas, son capaces de absorber la energía solar, convertir el azúcar en glucosa y todos los azúcares producidos por el proceso de fotosíntesis son una fuente de energía. Ya una fuente de energía que conforma el alimento de estos individuos. ¿Ya? Además también que la fotosíntesis libera lo que es el oxígeno para el ambiente, por lo tanto es un proceso bastante importante. Ya, la importancia. La fotosíntesis es uno de los procesos naturales más admirables de la naturaleza. Sin ella no sería posible la vida en la Tierra. Es que a ello también tenemos lo que es la renovación de oxígeno en nuestro ecosistema. Es muy importante porque gracias a ella producimos alimentos energéticos, glucosa y almidón. O sea, a través de ello podemos obtener en los alimentos que nosotros ingerimos estos dos componentes. Y todos los seres vivos del planeta se rigen por esto porque es muy importante. Además, también como ayuda a la liberación del oxígeno del ambiente, ayuda a que podamos tener ese oxígeno para poder respirar en los seres vivos. La fotosíntesis también purifica el medio ambiente, ya que como sabemos, cuando la plantita realiza la fotosíntesis, para que pueda producir esto requiere el CO2, por lo tanto absorbe este dióxido de carbono, que es un gas tóxico en nuestro ambiente, y luego libera lo que es el oxígeno. ¿En qué parte de la planta ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis se lleva a cabo principalmente en las hojas, pero también puede suceder en cualquier estructura de la planta que contenga abundante clorofila. ¿Ya? Esta de aquí, justamente la clorofila, es un pigmento verde que permite absorber la energía solar y se localiza en los cloroplastos, que son organelos propios de las células vegetales. ¿Ya? ¿Qué sustancias participan en la fotosíntesis?
Tenemos lo que es la clorofila, la energía luminosa solar, el agua, el dióxido de carbono y unas sustancias llamadas también enzimas que lo que ayudan es acelerar el proceso de digestión de la plantita. ¿Qué productos se obtienen al final de la fotosíntesis? Lo que se obtiene es glucosa, la cual se queda la planta porque es su alimento, es su alimento energético, y el oxígeno, lo cual es liberado al exterior y es beneficioso para los individuos que rodean, ¿no?, a la planta. Muy bien, aquí tenemos qué ocurre con el azúcar o la glucosa que ha producido la planta, ¿no? Todos los azúcares formados entran al sistema circulatorio de la planta y son transportados por un sistema llamado o conocido como floema, ya que es como un sistema circulatorio de la plantita. De ahí pasan a las células, quienes lo utilizan como fuentes de energía, ¿ya? Acá vemos la plantita, ¿ven? La plantita, como se dice, el proceso de fotosíntesis se genera generalmente en las hojitas, ya que acá tenemos el componente que son los cloroplastos, que son los que realizan este proceso. Recibe lo que es la energía luminosa, también tenemos aquí el CO2 y el oxígeno, el CO2 y el agua entra por la raíz, ¿ya? El CO2 es absorbido por la hojita y por justamente la interacción con la energía luminosa que sucede, estos dos componentes se descomponen. El oxígeno es liberado al exterior. Ve acá que vemos el oxígeno liberado al exterior. Por otra parte, el hidrógeno y el carbono forman lo que es la glucosa, que es justamente el alimento que se queda en la planta para poder cumplir sus funciones vitales. Ya. El siguiente proceso es la respiración. La respiración también viene a ser una función de nutrición muy importante que realizan la mayoría de seres vivos. Consiste en la incorporación del oxígeno al organismo y esto justamente al incorporar ese oxígeno lo que hace es quemar o también se dice oxidar los alimentos y como la glucosa y obtener así la energía para poder vivir, ¿ya? Esta energía también es conocida como ATP. La respiración es el proceso mediante el cual el organismo obtiene energía para vivir. Dicha energía la podemos obtener de los alimentos, como es la glucosa, que se almacena en moléculas, como les he mencionado, ATP, que significa adenosíntrifosfato, ¿ya? En este proceso se utiliza lo que es el oxígeno y se elimina lo que es el producto, que es el dióxido de carbono. ¿Cuál es su importancia? Permite que el organismo pueda abastecerse de oxígeno, ¿ya? Y es muy útil para que las células puedan extraer así toda la energía de los alimentos que se ha consumido. La energía obtenida se almacena temporalmente en unas moléculas llamadas ATP, las cuales se utilizan posteriormente a realizar cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de esfuerzo físico que el individuo pueda realizar, ¿ya? Por lo tanto, este proceso es muy importante ya que gracias a él podemos obtener la energía para poder vivir. ¿Cómo se desarrolla este proceso? El proceso de respiración se desarrolla en dos etapas principales. Una que es la respiración externa y otra que es la respiración interna. En la externa es dependiendo al órgano que tiene el individuo. Por ejemplo, puede ser los pulmones, branquias, tráqueas o las hojas. Y este primer proceso consta de capturar todo el oxígeno que se encuentra del exterior hacia la parte interna, que es generalmente el sistema circulatorio de cada individuo. Puede ser a la sangre, puede ser a la hemolinfa, puede ser a la savia, dependiendo a lo que contiene cada uno de los seres vivos que realizan este proceso. La respiración interna ya viene a ser durante esta etapa el oxígeno entra en la circulación a la sangre, ya está internamente en el individuo y pasa hacia las células, donde se utiliza para poder descomponer los alimentos, como es la glucosa, principalmente la glucosa, ¿ya? Y obtener grandes cantidades de energía para poder así vivir. El proceso por el cual la glucosa se destruye gracias al oxígeno y obtiene mucha energía o gran cantidad de energía se llama respiración celular aeróbica y se realiza dentro de la célula, exactamente en el citosol y que apoyada con el organelo que son las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos encargados dentro de la célula a hacer lo que es la respiración celular. Listo. ¿Cómo nos abastecemos los seres vivos de oxígeno? En las plantas, los órganos de respiración más importantes son las hojas, ellas son las que capturan, ¿ya? Y a veces también intervienen las raíces o los tallos. En las hojas existen unos orificios muy pequeños llamados estomas, y es por ahí donde ingresa el oxígeno, ¿ya? Y sale CO2. Muy bien.
En los animales, la captación de oxígeno se hace de diferentes formas y dependerá siempre del medio donde se encuentran y también los órganos que ellos presentan en su sistema para poder realizar esta función. Aquí tenemos lo que es la respiración pulmonar. Es propia de los vertebrados terrestres, como mamíferos, aves, reptiles y anfibios, que toman el oxígeno del aire a través de unos orificios llamados fosas nasales, ¿ya? De ahí conduce a las cavidades cerradas denominadas que son los pulmones, que son los órganos que nosotros presentamos, y de ahí ese órgano ya se encarga de poder introducir el oxígeno a la sangre o al sistema circulatorio. El otro tipo es la respiración traqueal, la cual presentan los artrópodos terrestres, como puede ser insectos y arácnidos. Estos toman el oxígeno del aire gracias a unas aberturas que tienen llamadas espiráculos, ¿ya? Que se localizan generalmente en la superficie de su cuerpo. De ahí el oxígeno pasa a un sistema de canales o conductos llamados tráqueas, es por eso que se dice respiración traqueal. Y a partir de ahí se conducen hacia sus células del cuerpo para que puedan realizar lo que es la respiración celular. La respiración branquial es propia de los animales acuáticos. Acá vamos a encontrar peces, crustáceos, moluscos, equinodermos, todos los seres que vivan en la parte del agua. Estos son capaces de tomar el oxígeno que está disuelto en el agua por medio de unos órganos llamados branquias. Presentan sus órganos principales de ellos para realizar esta función, que son las branquias, en los cuales, un ejemplo, por ejemplo, el agua de mar ingresa por la boca de los peces, ¿ya? Y luego pasa por las branquias, donde se filtra. El oxígeno es lo que ingresa al interior del cuerpo y de ahí a la sangre. Y todo el agua que han absorbido juntamente al intentar respirar se elimina por las mismas branquias, ¿ya? La siguiente es la respiración cutánea, la cual corresponde a algunos animales que viven en el agua o en lugares húmedos. Y ellos son capaces de captar el oxígeno a través de su piel. Acá podemos ver a las lombrices, a los sapos, a las ranas y entre otros individuos que viven en ese mismo ambiente. Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.